Paz de Cristo, hermanos, paz de Cristo. Gracias a Dios que nos permite una vez más estar ya este momento llegando hasta ustedes. Yo sé que algunos de ustedes ya estaban esperando por ahí. Bueno, pues aquí estamos, ¿verdad? Para en este día continuar edificándonos en la palabra de Dios. Edificándonos, ¿verdad? Con el consejo de la palabra de Dios, fortaleciéndonos también en el Señor. Porque es muy importante, ¿verdad? Pues cada día fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Enviamos un saludo a todas las personas que ya se están conectando con nosotros. Agradecemos a Dios, ¿verdad? Por la fortaleza que nos da cada día para seguir llevando a ustedes esta palabra. Y también agradecemos a cada uno de ustedes que ha estado escribiéndonos, ¿verdad? Y mandándonos, algún agradecimiento por allí, ¿verdad? Y pues nos sentimos bien de hacerlo. Créanme que estamos muy contentos de poder hacerlo. Hoy en este día me llamó una hermana y me estaba diciendo, ¿verdad?, que era de bendición esto que estábamos haciendo para su vida. Y pues damos gracias a Dios con ello, porque si lo logramos, pues gloria a Dios, porque ese es el propósito, serles de bendición, llegar hasta cada uno de sus hogares y pues poner ese granito, ¿verdad?, de mostaza. No decir ese granito de arena, ese granito de mostaza, ¿verdad? Ponerlo ahí en sus corazones. En este día, jueves, pues hemos tenido esta serie de estudios de árboles de justicia. Y pues es un estudio muy interesante para todo aquel que quiere conocer el plan de salvación. Y también para el que quiere aprender, ¿verdad?, hablarle a una persona y llevarle la palabra de Dios, también es algo muy bueno. Así es que todos ustedes que nos acompañan, pues creemos que van a ser bendecidos a través de estos estudios. Y pues damos gracias a Dios por ello. Vamos a cantar una alabanza en este día. Vamos a cantar una alabanza, ¿verdad? Y esta alabanza se titula Pecador, ven al dulce Jesús. Es algo, ¿verdad?, que nos da la invitación el Señor, ¿verdad?, a venir al Señor, ¿verdad? Este canto nos habla y nos invita a venir a esa fuente de misericordia, esa fuente de perdón. Pecador, ven al dulce Jesús, y feliz para siempre serás, si en verdad le quisieras tener. Al divino Señor hallarás. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Si cual hijo que necio pecó, vas buscando a sus pies compasión, tierno Padre en Jesús hallarás, y tendrás en sus brazos perdón. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Si enfermo te sientes morir, Él será tu doctor celestial, y hallarás en su sangre también medicina que cure tu mal. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ovejuela que huyó del redil, he aquí tu bendición.
ven a Él, ven a Él. Entre tanto que se dice hoy, no endurezcas tu corazón, entrégale tu vida al Señor, entrégale todo tu ser, ¿verdad? Este canto es una invitación abierta para ti, para tu vida, para que le recibas a Él como tu Señor y Salvador, y tendrás la bendición de la vida eterna si te entregas a Él y le eres fiel todos los días de tu vida, porque esto es una de las cosas muy importantes, ¿verdad? Comenzar el camino de Dios y perseverar en Él, perseverar en Él. Pero lo precioso de todo esto es que el diablo es mentiroso y padre de mentiras. Lo precioso de todo es que cuando tú ya te entregas al Señor, el Señor te da la fortaleza. El enemigo dice, ¿sabes qué? Tú no la vas a poder hacer, a ti te gustan estas cosas, haces esto, esto y esto, y ¿sabes qué? Tú no puedes. Claro que nosotros como humanos no podemos. Yo personalmente no podía, no había fuerza en mí. Como usted puede sentirse también de esa manera, que tal vez no hay fuerza pues para que haya un cambio en su vida y en su corazón. Sin embargo, quiero decirle que cuando usted abre su corazón al Señor y usted le entrega su vida al Señor, viene su espíritu, ¿verdad? Viene su espíritu a hacer morada en nuestros corazones. Y si el Señor está con nosotros, todo es posible. Todo es posible. La Biblia dice que para el que cree, todo es posible. Esto quiere decir, ¿verdad?, que cuando usted cree, cuando usted recibe la palabra de Dios en su vida, viene una fuerza, ¿verdad? Esa fe produce una fuerza, una seguridad, una certeza. Así es que si usted es una de las personas que está cerca, ya está usted recibiendo, ¿verdad?, estos estudios, le felicitamos y le animamos a que continúe adelante. Continúe adelante. Busque que la fe que usted está experimentando en su corazón venga a ser una fe viva. Una fe que tiene acción, que hace. Porque si no, si solo se queda en el oír y ahí se detiene, ¿verdad?, le da temor, le da miedo avanzar, entonces esa fe se muere, porque no hay una acción, ¿verdad?, producida por esa fe. Entonces, pues es muy importante, ¿verdad?, como un consejo, usted que está empezando a recibir la palabra de Dios, agárrese de la mano del Señor y diga como dijo el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No yo solo, Dios conmigo. Bien. Pues muy bien, hermanos, entonces vamos a continuar en este día con el estudio de árboles de justicia, y hemos estado ya mirando tres partes del estudio, y este día vamos a estar mirando la cuarta parte del estudio árboles de justicia. Ya hemos visto primero la introducción, que es a los libros de la Biblia, ¿verdad? Y luego, ¿verdad?, ya también miramos cómo el hombre se apartó de Dios, llegó a un estado, ¿verdad?, donde hubo una separación entre Dios y el hombre. Pero luego llegamos también, ¿verdad?, a esa conclusión de que el hombre puede, ¿verdad?, no hacer nada y recibir la paga del pecado, que es muerte, pero también puede decidir regresar a Dios, amistarse con el Señor, que ya no haya esa enemistad. Yo no soy enemigo de Dios. Usted pudiera decir, bueno, el pecado hace la separación entre Dios y el hombre. Eso nos constituye enemigos de Dios, porque pecamos. Entonces alguien puede decir, bueno, y pues ¿quién no peca? ¿Quién no es pecador? Todos somos enemigos. Bueno, hay una diferencia. Hay dos clases de pecadores. Pecadores, todos son pecadores, o todos somos pecadores, pero hay dos clases de pecadores. Hay pecadores, ¿verdad?, que son pecadores, y hay pecadores perdonados.
Y esa es la grande diferencia. Sí, ¿verdad? Somos pecadores, pero Cristo ha perdonado nuestros pecados. Nos ha perdonado. Y todavía seguimos fallando día a día. Pero la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, ¿verdad? Porque fallamos. Tenemos que pedir perdón a Dios regularmente, ¿verdad? Continuamente, porque somos pecadores. Pero la diferencia es que somos pecadores y Cristo Jesús continuamente está limpiándonos. Y eso es lo bonito. Entonces, bien, vamos ya entonces a enseñarles las gráficas. La semana pasada estuvimos hablando de esta gráfica que fue el hombre nacido de nuevo. Esta gráfica que está aquí, ¿verdad? Estuvimos hablando del nuevo nacimiento. Estuvimos hablando sobre todo de el bautismo en agua. Aquí estuvimos hablando, ¿verdad?, de que el Señor le dijo a Nicodemo en Juan 3:5. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y estuvimos mirando, ¿verdad?, cómo también el bautismo tiene su simbolismo, que es muerte, sepultura y resurrección. Y también estuvimos viendo, un poquito más para acá, cómo se nace de nuevo. ¿Cómo se nace de nuevo? ¿Verdad? Esto fue lo que estuvimos mirando aquí acerca del bautismo. Y estuvimos hablando del bautismo, que significa sepultura y es sumergir dentro del agua. Y estuvimos viendo qué les dijo el Señor en Mateo 28:19. Y estuvimos mirando también cómo la iglesia primitiva, los apóstoles, ellos cumplieron con ese mandamiento. Pero, ¿verdad?, con una diferencia, que no bautizaron ellos en los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el testimonio de la palabra de Dios nos dice que ellos siempre bautizaron en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Empezando en el día del Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos. Y estuvimos explicando la semana pasada acerca de que Jesús les había dicho a ellos que cuando el Espíritu Santo viniera, les enseñaría a ellos todas las cosas y les enseñaría toda verdad, ¿verdad? Toda verdad, todo lo correcto, todo lo que debían de hacer, el Espíritu Santo les iba a enseñar. Entonces, ellos bautizaron en aquel día del Pentecostés como 3,000 personas que pues pidieron, ¿verdad?, y dijeron: ¿qué haremos para ser salvos? Y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, regularmente, ¿verdad?, lo que nosotros podemos mirar acerca del nuevo nacimiento lo miramos en Juan capítulo 3, que Jesús habla de ser nacidos de agua y del Espíritu. Y, ¿verdad?, la iglesia primitiva empezó a bautizar y a predicar también acerca, ¿verdad?, del derramamiento del Espíritu Santo, o a experimentar el derramamiento del Espíritu Santo en ellos. Predicaban y el Espíritu Santo se derramaba. Y en algunas ocasiones, como en el capítulo 9 de los Hechos, Pedro viene a la casa de Cornelio porque es traído por una revelación divina. A Cornelio, ¿verdad?, dice que un ángel se le manifestó y le dijo que mandara a traer a Pedro. Y Pedro vino, ¿verdad? Y cuando vino estaba reunida la familia de Cornelio. Empezó a predicarles el mensaje de salvación. Y de pronto el Espíritu Santo se manifestó y empezaron a hablar en otras lenguas. Algo evidente que se vio, ¿verdad? Algo que sucedió. Y entonces Pedro dijo a los que estaban ahí, que habían venido con él: ¿puede alguno de ustedes impedir el agua para que estos que han recibido el Espíritu Santo como nosotros sean bautizados? ¿Por qué? Porque todos los que estaban ahí ese día eran gentiles. Entonces, Pedro no había bautizado gentiles, pero el Señor le había dado una revelación. Y ahora está ahí, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo se hace evidente, se derrama el Espíritu Santo en esa reunión,
en Hechos capítulo 9, y se termina, ¿verdad?, bautizando a estas personas en el nombre de Jesucristo, personas que eran gentiles. Bueno, nada más es como una introducción, ¿verdad?, a lo que vamos a hablar o lo que estamos hablando. La siguiente cosa es el Espíritu, el nacer del Espíritu. No tenemos tantas gráficas el día de hoy, pero tenemos esta enseñanza. Y vamos a estar pasando los textos también en el PowerPoint. El Espíritu Santo, esta es la parte 2 del nuevo nacimiento. Ya en este día no vamos a hablar tanto de lo que es el bautismo en el nombre de Jesucristo, solamente como ciertas referencias, pero vamos a hablar más del derramamiento del Espíritu Santo en la iglesia primitiva. Y, ¿verdad?, ¿qué sucedió? ¿Qué pasó? Y lo vamos a estar mirando. Así es que pues vamos a entrar al hombre nacido de nuevo, parte 2, que es, ¿verdad?, el nacer del Espíritu de Dios. Muy bien, entonces vamos a empezar. Nacido del Espíritu, nacido del Espíritu. Ya hablamos acerca de nacer del agua, lo miramos en la palabra de Dios, que es el ser sumergido, no esparcido con agua, sumergido en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y, ¿verdad?, la Biblia dice que el que ha sido bautizado en Cristo, de Cristo está revestido, ¿verdad? Entonces, ahora vamos con la otra parte, nacidos del Espíritu. Juan 3:5, otra vez el texto que estuvimos mirando la semana pasada, dice: respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Juan 3:5. Entonces, son dos cosas, ¿verdad?, importantes. La semana pasada estuvimos viendo acerca del nacimiento de agua, el bautismo en el nombre de Jesús. En Hechos 2, del 1 al 4, tenemos un poquito cortada ahí la pantalla, pero vamos a tratar de leerlo de todas maneras. Ver Hechos 2, capítulo 1 al 4. Si usted quiere ir en su Biblia a mirar esta escritura. Dice: cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Entonces, cuando llegó el día del Pentecostés, ¿qué pasó? ¿Se acuerdan ustedes, para hacer una conexión con este capítulo? El Señor les había dicho, ¿verdad?, que fueran y bautizaran, que hicieran discípulos y bautizaran. Y cada evangelio nos dice, ¿verdad?, diferentes detalles. En el evangelio de Lucas, capítulo 24, si usted lo lee, les dice que les da la orden, ¿verdad?, de que van a predicar el evangelio y que lo van a predicar en su nombre, comenzando desde Jerusalén, en el evangelio de Lucas. Y, ¿verdad?, les dice a ellos que no se vayan hasta que sean investidos de poder de lo alto, ¿verdad?, que no se vayan de Jerusalén. Entonces, por eso, la iglesia primitiva, como 120 personas, se fueron a Jerusalén y se reunieron en un lugar que se le llama el aposento alto, o se le llamaba el aposento alto. Y ahí estuvieron esperando lo que Dios les había prometido, que era el ser llenos del Espíritu Santo.
para después empezar a predicar la palabra. Entonces es lo que nos dice aquí el capítulo 2, que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Todos estaban unánimes juntos. Me pasas el control porque es más bien el tamaño. Thank you. Estaban todos unánimes juntos y, ¿verdad? Esto es lo que estaba sucediendo. Estaban ya, ¿verdad?, en ese lugar llamado el aposento alto, y estaban todos unánimes juntos, y de pronto vino como un estruendo del cielo, dice, como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu Santo les daba que hablasen. En este lugar, en este día, en este relato que nos está dando aquí Hechos capítulo 2, había como 120 personas. Estaba la iglesia primitiva, estaban ahí los discípulos, se habían reunido, ¿verdad? Habían seguido las instrucciones, y estaban como 120 personas ahí el día del Pentecostés. Y de pronto, ¿verdad?, vino un estruendo del cielo, como un viento recio, y se les aparecieron lenguas como de fuego repartidas sobre ellos, y empezaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu Santo les daba que hablase. Y esto era lo que el Señor les había dicho, que el Espíritu Santo vendría a estar dentro de ellos. El hablar en lenguas, que fue lo que sucedió allí en ese día, nosotros creemos que el hablar en lenguas es la evidencia inicial de haber sido bautizado con el Espíritu Santo. La evidencia inicial. En otras palabras, cuando una persona recibe el Espíritu Santo, hay una evidencia. Y esa evidencia que Dios escogió, ¿verdad?, para manifestar su Espíritu Santo, es el hablar en otras lenguas. Hay personas, ¿verdad?, que dicen y creen de diferentes maneras. Pero es muy importante entender que la iglesia primitiva siempre vio la evidencia, ¿verdad?, como la iglesia primitiva, al ver que hablaban las personas en lengua, entonces decían, han recibido el Espíritu Santo. Cuando estamos hablando y hablamos del capítulo 9 de los Hechos, Pedro, ¿verdad?, en medio del sermón, cuando empiezan a hablar en otras lenguas, dice, han recibido el Espíritu Santo. O sea que él puede testificar que han recibido el Espíritu Santo. Si no hubiera habido nada, si no hubiera pasado nada, si no hubieran hablado en lenguas, Pedro no se hubiera detenido en el sermón. Pero él les asegura, le dice, estos que han recibido el Espíritu Santo. Quiere decir que ellos, para poder testificar que alguien había recibido el Espíritu Santo, era porque había una evidencia. Y esta evidencia era las nuevas lenguas. Entonces, por eso nosotros predicamos que la evidencia de que la persona ha sido, ¿verdad?, lleno del Espíritu Santo, ha sido, ¿verdad?, bautizado con el Espíritu Santo, es el hablar en nuevas lenguas. ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? Recibir el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas, algunas veces se le llama la experiencia Pentecostés, ¿verdad? Y de ahí viene la palabra los pentecostales, personas, ¿verdad?, que al adorar a Dios, o personas que creen en el recibimiento del Espíritu Santo, ¿verdad?, y se manifiesta de esta manera, hablando en nuevas lenguas. Pentecostés quiere decir 50 días. ¿50 días qué? 50 días que se cumplían después de la Pascua. Acuérdense que esta semana pasada acabamos de celebrar, ¿verdad?, lo que era la muerte
y la resurrección de Cristo. Estuvimos haciendo, ¿verdad?, énfasis en esto. Bueno, ese era el tiempo de lo que se le llamaba la Pascua. Entonces, de cuando era esa fiesta pasaban 50 días. Quiere decir que después de que Jesús, ¿verdad?, fue crucificado, después de que Él fue crucificado, pasaron 50 días para llegar a Pentecostés. En ese tiempo, ¿qué sucedió? Bueno, los discípulos estaban, ¿verdad?, caminando. Jesús se les manifestó a ellos y todavía les estuvo dando instrucciones y todo esto en estos días, ¿verdad?, después de su resurrección. Nosotros podemos ver, ¿verdad?, cómo se les manifestaba cuando estaban en lugares cerrados. De repente el Señor se hacía presente, como en el caso cuando le dijo a Tomás, ¿verdad?, Tomás, ven, mete tu mano aquí en mi costado. Y los que iban camino a Emaús, y ¿verdad?, a muchas personas se les apareció o estuvo haciéndoles manifiesto el Señor durante ese tiempo. Y después, ¿verdad?, hablamos entonces de que 50 días después de la crucifixión de Cristo era precisamente el tiempo que se llamaba Pentecostés. El hablar en lenguas algunas veces también se refiere como glosalalia, y esta palabra casi no se usa, pero si ustedes la llegan a mirar por ahí de repente en relación a estudios bíblicos, esto quiere decir, ¿verdad?, la manifestación del Espíritu hablando en otras lenguas, o en lenguas, ¿verdad?, como el Espíritu Santo da que se hable. El testimonio de la Escritura. Desde el Antiguo Testamento, ¿verdad?, ya está esto dicho y hay un testimonio de lo que vendría a suceder. El Espíritu Santo escribe la ley de Dios en el corazón. El Espíritu Santo viene a nuestra vida y, ¿verdad?, escribe acá dentro del corazón. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Jeremías 31, 33 y 34. No lo tiene que leer, pero si lo quiere apuntar está bien. Jeremías 31, 33 y 34, porque lo podemos leer aquí mismo en la pantalla. Dice Jeremías 31, 33 y 34. Dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Entonces, ya estaba escrito desde el tiempo del profeta Jeremías, había escrito esta profecía hablando de lo que vendría a hacer el Señor con el pueblo, escribiendo, ¿verdad?, su ley en su mente y en su corazón. Dice en el 34, y no enseñará más ninguno a su prójimo ni a ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. El Espíritu Santo, cuando viene el Espíritu Santo es revelador. El Espíritu Santo nos revela muchas cosas, todas las cosas. El Espíritu Santo, ¿verdad?, nosotros no podemos entender muchas cosas, pero cuando viene el Espíritu Santo, Él es quien nos revela todas las cosas. No todas a una misma vez, pero conforme que nosotros caminamos con el Señor, Él nos va dando esa revelación, ¿verdad? Empieza cuando usted abre su corazón, su mente, ¿verdad? Y Él entra en la vida y empieza a revelarnos lo que es correcto, lo que es justo, lo que es adecuado, y empezamos a creer en la palabra de Dios. Y, ¿verdad?, es un proceso, pero el Espíritu Santo viene a revelarnos lo que Dios desea que nosotros hagamos, ¿verdad? Y muchas cosas, no solamente lo que Dios desea, sino también cómo debemos de hacer las cosas. El Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Muy bien, entonces por esto dice, ¿verdad?, que habría ese conocimiento, ¿verdad? Cuando el Señor se manifiesta, cuando el Señor se revela, cuando el Señor viene al corazón, cuando el Señor viene a nuestra mente, hay revelación. Hay revelación.
En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo es un maestro. El Espíritu Santo viene a enseñarnos. Hebreos 8:10 y Juan 16:13. Aquí lo vamos a leer. Hebreos 8:10. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Sí? Lo leímos, ¿verdad?, en Jeremías. Ahora lo estamos leyendo en el Nuevo Testamento, en la carta a los Hebreos, capítulo 8, versículo 10, hablando de esa profecía que se estaba cumpliendo ahora ya en la iglesia. Juan 16:3, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Muy bien, entonces aquí estamos en este versículo que se lo mencioné también la semana pasada, que cuando el Espíritu Santo viniera, Jesús les dijo en Juan 16:13, Él, dice, los guiaría a toda verdad. Entonces, volviendo solamente un poco al estudio de la semana pasada, Pedro, ¿verdad?, se puso de pie cuando la gente empezó a oír aquel estruendo y empezaron a decir, están borrachos, ¿verdad? En el capítulo 2 de los Hechos, empezaron a decir, están borrachos, mira esta gente, pero Pedro se puso de pie y los discípulos con él, ¿verdad?, la iglesia, los que estaban ahí hablando en lengua, se pusieron de pie y Pedro dijo, estos no están borrachos, esto es una profecía que se había de cumplir, esto es algo que está sucediendo ahora en este tiempo, y les empezó a predicar, y estaba lleno del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo había tomado su corazón, su vida, todo había tomado su mente, y les predicó la palabra, y la palabra fue poderosa, reveladora para la gente. Entonces, ellos dijeron, ¿qué haremos para ser salvos? Él les dijo, arrepiéntanse y bauticen cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Entonces, ahí estamos viendo que dice que el Espíritu de verdad os guiará a toda verdad. Cuando el Espíritu Santo venga, es lo que dijo Jesús, y ese día vino el Espíritu Santo, el día del Pentecostés. Entonces, el Espíritu de verdad los guió a la verdad. Y esta verdad fue, ¿verdad?, que debían de ser bautizados en el nombre de Jesucristo. No se trata de que Pedro se equivocó, o que quién tiene más autoridad, Jesús o Pedro. Aquí estamos viendo a una iglesia bajo la dirección del Espíritu Santo. Dejemos a un lado a Pedro, pero estamos viendo que el Espíritu Santo viene y revela una verdad, porque es el Espíritu de verdad. Y esa verdad es que debían ser bautizados en el nombre de Jesucristo, y así lo hicieron, ¿verdad?, de acuerdo a la revelación que el Espíritu Santo les dio. Muy bien. Entonces, dice, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El testimonio de la Escritura en el Antiguo Testamento. El hablar en lenguas fue descrito gráficamente por Isaías, capítulo 28, del 9 al 12. Isaías 28, del 9 al 12. Isaías 28, versículo 9 dice, ¿a quién se enseñará ciencia? ¿O a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito ahí, otro poquito allá. Versículo 11, porque en lengua de tartamudos y en lengua extraña, y en extraña lengua, hablará a este pueblo. Estaba hablando de que Dios
le hablaría al pueblo de Israel, ¿verdad?, en lengua extraña. Es una descripción de lo que vendría a suceder. A los cuales él dijo: este es el reposo, da reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Entonces aquí Isaías está hablando de que un día Dios le hablaría al pueblo a través de lenguas extrañas. Y eso sucedió en el día del Pentecostés. La gente se quedó sorprendida porque les oían a la iglesia primitiva, a los discípulos y a los que estaban ahí, a los 120, les oían hablar en lenguas extrañas. Ahora, conocidas para los que venían de lejos, pero para los de Jerusalén, los que eran de ahí, decían: estos están borrachos. Entonces, esto es muy interesante porque en el Antiguo Testamento ya estaba profetizado qué iba a suceder. El testimonio de la Escritura en el Antiguo Testamento también nos habla del Espíritu Santo que sería derramado. Joel 2:28. Joel 2:28 dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán, y vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Todo estaba hablando del derramamiento del Espíritu Santo, que es precisamente la lectura que hablamos en el capítulo de los Hechos, capítulo 2. Usted lee ese capítulo, ahí, ¿verdad?, nos habla del día del Pentecostés, cuando estaban todos reunidos, ¿verdad? Y de pronto dice que se les manifestó, ¿verdad?, como un viento fuerte, un estruendo, y empezaron a hablar en otras lenguas. Después, ¿verdad?, Pedro, cuando se les acusa de que están borrachos, Pedro dice: no, estos no están borrachos, esto fue lo que dijo el profeta Joel, ¿verdad? Ahora lo estamos viendo aquí, como lo había ya descrito el profeta. Entonces, eso estaba hablando de que vendría el tiempo cuando las personas, ¿verdad?, recibirían el Espíritu Santo. Sería derramado el Espíritu Santo sobre toda carne. Isaías dijo en lenguas extrañas, ¿verdad? Isaías dijo: así les voy a hablar. Y aquí nos dice, ¿verdad?, derramaré de mi espíritu, y dice: vuestros, sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Eso era una manifestación del Espíritu Santo. El testimonio de la Escritura en el Nuevo Testamento. Se le llama el nacimiento del Espíritu. Juan 3:5, ya lo estuvimos mirando la semana pasada, pero una vez lo vamos a leer. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El recibir luz y revelación del Espíritu Santo es lo mismo que recibir el bautismo del Espíritu. El recibir luz y revelación del Espíritu no es lo mismo que recibir el bautismo del Espíritu. Y esto es interesante. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Quiere decir que hay muchas experiencias que el hombre puede tener por el Espíritu de Dios. Desde que la persona empieza a acercarse al Señor, dice que es traído por el Espíritu. Es traído por el Espíritu. El Espíritu obra en las personas, el Espíritu trae a las personas empiezan a recibir la palabra de Dios. Y claro, es el Espíritu el que está abriendo ese corazón, como en el caso de Lidia, ¿verdad? En el libro de los Hechos, una persona a cual Pablo predicó, ¿verdad? Nos dice que en el río, y el Señor abrió el corazón de Lidia. El Espíritu Santo sigue abriendo los corazones y las mentes, es obra del Espíritu Santo. Pero no quiere decir que porque el Espíritu Santo ya está obrando en nosotros, pues ya se cumplió lo que Jesús dijo de recibir el Espíritu Santo, ¿verdad? Son dos cosas diferentes. Esto es importante. Personas aún eran bautizadas
y todavía no recibían el Espíritu Santo, porque no es lo mismo ser bautizado en agua que recibir el Espíritu Santo. Hay personas que dicen, pues yo ya recibí el Espíritu Santo. Y dice, ¿cómo? ¿Cuándo? Pues cuando creí recibí el Espíritu Santo. O otros dicen, cuando fui bautizada, recibí el Espíritu Santo. No, de acuerdo a lo que miramos en la palabra de Dios, hay una evidencia para poder nosotros dar testimonio que hemos recibido el Espíritu Santo a la manera que lo recibió la iglesia primitiva. Estamos hablando de eso, ¿verdad? Lo que le sucedió a la iglesia primitiva. Los apóstoles, para poder testificar que alguien había recibido el Espíritu Santo, era porque miraban la manifestación en las personas y miraban que estaban hablando en otras lenguas. Entonces ellos podían decir, han recibido el Espíritu Santo. Pero nunca cuando bautizaron a alguien dijeron, estos ya recibieron el Espíritu Santo, ¿no? En el capítulo 9 de los Hechos, otra vez volviendo al relato de Cornelio, fue evidente, estos han recibido el Espíritu Santo. ¿Puede alguno de ustedes impedir el agua para que sean bautizados? Nadie le impidió, fueron bautizados en el nombre de Jesucristo. Muy bien, pero un capítulo antes, en el capítulo 8 de los Hechos, Felipe fue a Samaria y predicó el Evangelio. La gente creyó, ahí en el capítulo 8, usted lo puede leer, Hechos capítulo 8. La gente creyó y fueron bautizados en el nombre de Jesús, ahí lo dice. Pero no habían recibido todavía el Espíritu Santo. Entonces los apóstoles que estaban en Jerusalén, oyendo que Samaria había recibido la palabra de Dios y que ya había habido bautismos, entonces dice que enviaron a uno de los apóstoles a Samaria y vinieron a Samaria e pusieron las manos sobre aquellos que ya habían sido bautizados. Se habían sido bautizados, pero no habían recibido el Espíritu Santo todavía, dice la palabra. Entonces, cuando empezaron a orar por ellos, recibieron el Espíritu Santo, hablando en otras lenguas. Ahí es donde está una historia de un hombre llamado Simón que quería comprar aquello. Hey, ¿cuánto cuesta para que yo también haga esto? Ponga las manos sobre las personas y reciban el Espíritu Santo. Bueno, eso es otra parte de la historia, pero lo que quiero decirle con esto es que en Samaria la gente ya había sido bautizada y aún no había recibido el Espíritu Santo. En el capítulo siguiente, en el 9, la gente se bautiza, la gente recibe el Espíritu Santo primero y después se bautiza. No hay un orden, de acuerdo a lo que Dios, como Dios quiere hacerlo dar, ¿verdad? La persona a veces puede recibir el Espíritu Santo primero y después ser bautizado en agua. O puede ser bautizado en agua y después recibir el Espíritu Santo. Pero, de acuerdo a lo que entendemos en la palabra de Dios, hay una evidencia. Muy bien. Entonces, por eso dice, no es lo mismo, ¿verdad? El Espíritu Santo haga algo en nuestros corazones, nos convence, nos lleva al bautismo, nos bautizamos, pero necesitamos que el Espíritu Santo nos bautice, ¿verdad? Con fuego, hablando en otras lenguas, como el Espíritu Santo nos da que hablamos. Jesús confirmó a sus discípulos que Él era el Espíritu Santo. A Juan 14, 16 y 17. Dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Mire, esta palabra es muy interesante. Si usted lee conmigo esta parte primera o al final de este versículo, para que esté con vosotros para siempre. ¿Quién iba a estar con la iglesia para siempre? El Consolador. ¿Verdad? ¿Quién es el Consolador? El Consolador está hablando del Espíritu Santo. Muy bien. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve
ni le conoce. Dice, pero ustedes le conocen, porque mora con ustedes. Y estará en ustedes. Dice, el Espíritu, ustedes conocen al Espíritu Santo, el Espíritu Santo mora con ustedes. Pero va a estar en ustedes. Muy bien. Entonces, esto es importante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Jesús estaba con ellos. Ahí estaba, con ellos. Pero ahora en espíritu, ¿verdad? El Espíritu iba a venir a morar dentro de ellos. Ya no con ellos, sino dentro de ellos. Es lo que está diciendo aquí. Ese es el testimonio, ¿verdad?, de Jesús. Ahora, una de las cosas muy importantes para entender que Jesús es, ¿verdad?, el Espíritu Santo. En esta escritura que leímos, que acabamos de pasar, Jesús le dijo a sus discípulos, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y entonces nosotros decimos que Jesús está con nosotros, ¿verdad? Que realmente Jesús está en nosotros. Está con su iglesia, pero está en su iglesia. Entonces, Jesús dijo que Él estaría todos los días hasta el fin del mundo, ¿verdad?, con su iglesia. ¿Pero en qué forma? ¿En qué manera? Bueno, Él está con nosotros en espíritu. En espíritu. Mora en nuestros corazones. Así es como nosotros hablamos de la unicidad de Dios. Nosotros no hablamos necesariamente de la Trinidad, sino la unicidad de Dios. Nosotros creemos, ¿verdad?, que Dios se manifestó como Padre en la creación, cuando Él creó todas las cosas, ¿verdad?, como Padre en la creación, como Hijo cuando vino a redimirnos, como Hijo en la redención y como Espíritu Santo en nuestros corazones, ¿verdad? De esa manera, ¿verdad?, nosotros creemos que Dios es el Padre, es el Hijo y es el Espíritu Santo, ¿verdad?, en diversas o diferentes manifestaciones, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero otra vez, son títulos dados a un mismo Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Son títulos. No es el nombre de Dios. No son los nombres de Dios. Porque tuviéramos que hablar de los nombres de Dios. Entonces esto es importante, ¿verdad?, de considerar que el Espíritu Santo es Dios en nuestros corazones. Viene a nuestra vida, entra dentro de nosotros, nos sella con su Santo Espíritu y viene a ser morada con nosotros. El Señor instituyó o instruyó a los discípulos a que esperaran al Espíritu Santo en Jerusalén antes de salir a predicar, que es lo que les estoy hablando o les estaba hablando la semana pasada, y ahora lo vamos a ver aquí en la Escritura. Lucas capítulo 24, versículo 29. Dice, mas ellos, no, esta no es la escritura que quiero leer, porque esta creo que está mal. Déjeme, vamos a la palabra de Dios. Este texto no lo pusieron donde debería de estar. Pero si vamos al capítulo 24 de Lucas, es 49, no 29. Entonces, aquí en el estudio está puesto el 29, pero no es el versículo correcto. Debe ser el versículo 49 de Lucas 24, 49 es el correcto al que hace referencia, porque estamos hablando de esto. Mire, el Señor instruyó a los discípulos a que esperaran al Espíritu Santo en Jerusalén antes de salir. Y nos da la referencia de Lucas 24, 29, pero no es Lucas 24, 29, es Lucas 24, 49, porque está hablando de que esperaran en Jerusalén antes de salir. Entonces, aquí
en el 49, Lucas 24, 49 dice así: He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto, ¿verdad? En otras palabras, Jesús, y después de aquí Lucas nos revela la ascensión de Jesús. Entonces, dice que les dijo: no se vayan de Jerusalén, les voy a enviar la promesa, ¿verdad? Promesa de mi Padre, la promesa del Espíritu Santo, lo voy a enviar sobre vosotros, no se vayan de Jerusalén. Y entonces, cuando estaban en Jerusalén esperando esa promesa, el Espíritu Santo vino sobre ellos. El Espíritu Santo primeramente nos ayuda, ¿verdad?, a testificar que Jesús vive, que Jesús es real. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso es muy interesante, porque cuando el Espíritu Santo viene sobre nuestras vidas, no es solamente para decir: pues yo ya fui sellado, yo ya hablé en lenguas. Sí, es parte de una evidencia gloriosa, pero lo principal, el Espíritu Santo viene a enseñarte toda verdad y toda justicia. Y cuando tú conoces esa verdad y esa justicia, la vas a hablar, la vas a predicar, la vas a testificar a otros sin temor. Así como la iglesia, ¿verdad?, habló sin temor de la salvación. Así, esto viene a ser el Espíritu Santo en nuestros corazones. Empezamos a testificar de que Dios es real, que Dios es verdadero. El testimonio en la Biblia de aquellos que hablaron en lenguas. Los apóstoles hablaron en lenguas. Hechos 2:39, ahí estaban. María, la madre de Jesús, también, ¿verdad? Ahí estaba con ellos también habló en lenguas. Los samaritanos también lo hicieron. Hechos 8:14 al 16. Y los samaritanos, después de haber sido bautizados, primero fueron bautizados y después hablaron en lenguas, porque los apóstoles fueron e impusieron las manos y entonces recibieron el Espíritu Santo. Cornelio y su familia, capítulo 10 de los Hechos, 10:44-48, ¿verdad? Cornelio y su familia hablaron en lenguas. Yo les estoy hablando del capítulo 9, pero es en el capítulo 10, 44-48. Los discípulos en Éfeso también, Hechos 19, del 1 al 5, ¿se acuerdan? Hablamos del bautismo, que Pablo encontró a algunos discípulos en Éfeso y les dijo: ¿en qué pues fuiste bautizados? ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Ni siquiera sabemos que hay Espíritu Santo. Entonces dice que Pedro les dijo: ¿en qué pues fuiste bautizados? En el bautismo de Juan, dijeron ellos. Pedro les dijo: Juan predicó para arrepentimiento, diciendo que creyeran en el que venía detrás de él. Y ellos oyeron eso, creyeron eso y fueron bautizados una vez más. En esta escritura, Hechos 19, del 1 al 5, fueron bautizados una vez más. Ya habían sido bautizados una vez, volvieron a ser bautizados, pero ahora en el nombre de Jesucristo. Y después les impuso las manos y recibieron el Espíritu Santo, hablando en otras lenguas. El apóstol Pablo, 1 Corintios 14, 18. ¿Le gustaría recibir el bautismo del Espíritu Santo? Bueno, la promesa es para usted. Todo el que creyere, ¿verdad?, fuere bautizado, será salvo, pero al aceptar al Señor, ¿verdad?, al aceptar su palabra, el Espíritu Santo viene, empieza a trabajar en nuestros corazones. Hay personas que lo reciben antes del bautismo y hay personas que lo reciben después del bautismo. Y si usted no ha hablado en otras lenguas, si no ha tenido esa experiencia, pues búsquela de parte de Dios. No empiece por ahí a decir: no, pues tal vez yo ya lo recibí, no me di cuenta, tal vez estaba dormido, o tal vez una vez que me sentí muy contento pienso que lo recibí. No.
La Biblia nos habla de una manifestación. Esa manifestación es hablando en nuevas lenguas. Hay otra parte, ya el estudio ya aquí ya lo terminamos por el día de hoy, pero hay cosas interesantes que es bueno, ¿verdad?, considerar. Déjenme ver si encuentro aquí esta escritura y ya con esto me voy a despedir. A ver dónde estoy. A ver. En el capítulo 1 del libro de la carta a los Efesios, capítulo 1 de la carta a los Efesios, hay algo muy interesante que a veces produce confusión en algunas personas en relación al recibimiento del Espíritu Santo. En el capítulo 1 del libro de la carta a los Efesios, dice de esta manera, en el versículo 13, en él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad y el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de vuestra herencia hasta la resurrección de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. En el 13, fíjese otra vez más lo que dice, Efesios 1:13. En él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Muy bien, dice que habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Esto causa alguna confusión y personas entonces hacen una doctrina de este versículo. Dice, ¿cuándo recibes el Espíritu Santo? Cuando crees en el Señor. Eres sellado con el Espíritu Santo de la promesa, y luego lo van a llevar a esta escritura y le van a decir, mira, aquí está. Dice que cuando creíste a la palabra de verdad, al evangelio de la salvación, cuando creíste, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Aquí está. Pero este texto, enseñado de esa manera, es sacado fuera del contexto. Porque no es eso lo que está diciendo. Sí lo podemos leer de esa manera, pero tenemos que entender qué está diciendo el apóstol Pablo a los Efesios. ¿Qué les está diciendo? ¿Cómo puedo yo saber exactamente qué les está diciendo? Es una carta ¿a quién? A los Efesios. ¿Okay? Se está dirigiendo a ellos. Y a ellos les dice, cuando ustedes creyeron al evangelio de verdad, cuando ustedes recibieron la palabra de verdad, ustedes fueron sellados. Sacado fuera de contexto esto, decimos, no se necesita la evidencia de hablar en otras lenguas. Pero puesto dentro del contexto, lo entendemos claramente. Dice así. Estamos hablando la carta a los Efesios. Pablo le está hablando a los Efesios. Si usted va conmigo al libro de los Hechos, que es el contexto de este versículo. El libro de los Hechos, capítulo 19, es el contexto de este versículo.
En el capítulo 19 de los Hechos, Pablo en Éfeso, ¿no? Pablo en Éfeso. Allá está la carta a los Efesios y aquí dice Pablo en Éfeso. Dice aquí que aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corintio, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces, ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Y dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Fíjense cómo dice el versículo 5. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y el 6 dice: y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban, y eran todos unos 12 hombres. Ok, aquí vemos lo que sucedió cuando los efesios oyeron la palabra de verdad. ¿Cuál palabra de verdad? La que les predicó Pablo y que les preguntó y les dijo: ¿ya recibiste el Espíritu Santo? ¿Y en qué pues fuiste bautizados? Y les habló de que Cristo, que vendría detrás de Juan, era, ¿verdad?, a quien debían de recibir. Ellos lo recibieron. Esa es la palabra de verdad a la cual se está refiriendo a Pablo allá en el primer capítulo de los Efesios. Entonces, en la carta a los Efesios, Pablo les hace un recordatorio de lo que sucedió cuando se los encontró por primera vez y que recibieron la palabra que él les predicó y los bautizó y recibieron el Espíritu Santo hablando en otras lenguas. Entonces, si nosotros sacamos el versículo 13 del primer capítulo de Efesios fuera de contexto, hacemos una doctrina equivocada y decimos: cuando se cree se recibe el Espíritu Santo. No, Pablo les estaba recordando lo que había sucedido cuando se los encontró ahí en el capítulo 19 de los Hechos, que al recibir ellos la palabra recibieron el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque les impuso las manos y hablaron en otras lenguas. Miren qué bonita es la palabra de Dios, qué preciosa es la palabra de Dios para no equivocarnos. Entonces, no es de esa manera como muchos enseñan: cuando crees recibes el Espíritu Santo. Esa es una escritura sacada fuera de contexto. Los apóstoles siempre creyeron en la evidencia. Para ellos decir que habían recibido el Espíritu Santo las personas era porque oían y veían que las personas hablaban en lenguas. Y esto es lo que nosotros, ¿verdad?, enseñamos y consideramos, de acuerdo a la palabra de Dios, como el nacimiento del Espíritu Santo. ¿Ven, hermanos? Entonces, este ha sido el estudio para este día. Hablar del Espíritu Santo es un tema muy amplio, y qué bueno que me han acompañado hasta aquí. Ojalá que no se me hayan dormido, pero ojalá que les haya sido interesante y que reciban esta palabra, y no solo esta palabra, que muy pronto ustedes reciban el Espíritu Santo y sean también bautizados en agua si no ha sido, para que haya ese nuevo nacimiento de agua y del Espíritu. Muy bien, hermanos, entonces pues ya nos resta solamente nuestra hermana Antonia nos diga si hay alguna petición por ahí. Gracias, hermano. Muy bien, ¿verdad? Pues aquí tenemos algunas personas que nos han estado acompañando en este día. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Nuestra hermana Mari Ramos, su hermano Manuel, nuestra hermana Gloria, hermana Tere Ramos, su hermana Abigail, amén, Dios les bendiga. Su hermano Romero está desde Oklahoma, su hermana Julia Becerra, su hermana Gaby, Rosario Magaña, su hermano Mariano Alavés, su hermana Carmen Castillo, su hermana Ángela Collado, su hermana Rebeca Chávez también, su hermano Jesús Ardemio, Dios les bendiga, Dios les guarde hasta allá, hasta Sinaloa, su hermana Lucina Ayala, y verdad toda la familia Ayala, Muñoz. Dios les bendiga a todos que nos miran desde Tijuana también. Dios les bendiga, y muy pronto el Señor, verdad, pues venga a sus corazones, y pronto la mayoría de ustedes sean bautizados en el nombre de Jesucristo y experimenten ese nuevo nacimiento glorioso.
A nuestro hermano Abdiel también, Dios le bendiga. Nuestro hermano Marcos Ellis, nuestra hermana Gloribel Pineda, Dios le bendiga mucho. North Hollywood, Dios le bendiga. Los hermanos de la Hacienda Sinaloa también, ¿verdad? Ya de rancho donde somos nosotros, Dios les bendiga mucho. Su hermana Juliana Tlashi, le bendiga, le guarde, hermana, y su hermano también, Dios les bendiga. Su hermana Angélica Pérez también, Dios les bendiga. Todos y cada uno de ustedes que se han estado comunicando en este día o se han estado, ¿verdad?, escuchando el mensaje, este estudio. Bueno, seguimos adelante en el nombre del Señor. Ya vamos a ser despedidos. Sigamos orando, ¿verdad? Que Dios nos siga fortaleciendo y que Dios siga revelando a los corazones toda verdad y toda justicia. Vamos a orar y después decimos el texto. Padre Celestial, vengo delante de tu presencia, Señor, en este día, pidiéndote de tu gracia, de tu bendición, a cada vida, Señor, a cada corazón que necesita, Señor, recibir esta palabra que tú has puesto, Señor, aleluya, en nuestro corazón para llevarla, Padre Santo, a muchos corazones en este tiempo. Y que cuando pase todo este proceso lleguen a las iglesias, Señor, donde se congregan, pidiendo el bautismo en el nombre de Jesús, aquellos que no han sido bautizados. Padre, en el nombre glorioso de Cristo Jesús, extiende tu bendita misericordia. En el nombre de Cristo te lo suplicamos. Amén. Amén. El último texto de la Biblia, hermanos, dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Apocalipsis 22, 21. Hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde.